tal? Bienvenidos sean a Identidades Paralelas, nuestro segundo capítulo de esta serie, ¿verdad? Hoy hablaremos de un tema que muchas de las veces nos da miedo, sin embargo, o sea, vivimos ejercitando llevando vida sexual activa, pero muchas de las veces, ya hablamos en el otro programa, que había mucha anorgasmia, ¿no? O sea, el 70% de las mujeres en México vivían con anorgasmia. Y nos da, y entonces teníamos que hablar acerca del placer sexual y por qué nos da miedo, por qué no podemos vivir una vida sexual placentera a pesar de que tenemos una vida sexual activa. Sí, ¿no? Y eso ya viene de tiempo atrás, o sea, todo lo que me lleva a no sentir placer, hay veces que hasta nos estamos como que engañando, ¿no? No sé la gente qué pensará en estos momentos, pero pues el día de hoy precisamente en Identidades Paralelas, todo este tema y otras cosas más vamos a tratarlo aquí. Así es, y como siempre está Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Así es, muy bien, muchísimas gracias, Irasami. Un programa más, y bueno, pues el día de hoy también les traje un reportaje sobre la opinión de toda la gente. Realmente creo que esta vez la gente no se cohibió, la gente contestó tal cual como era el placer sexual. ¿Era más fácil hablar del placer sexual que de la sexualidad? Efectivamente, les llamaba un poquito más la atención. Ok, ya está interesante, pues vamos a ver qué es lo que la gente opina o dice acerca del placer sexual. Vamos a ver. ¿Y tú, ya has experimentado el placer sexual? El día de hoy vamos a conocer la opinión de la gente sobre este tema, aquí en Identidades Paralelas. Nuestro segundo tema del día de hoy es el placer sexual. Y bueno, pues nos encontramos con Fernando. Platícanos cuál es tu opinión sobre el placer sexual. El placer sexual, bueno, pues uno de los placeres básicos dentro de la naturaleza del ser humano, ¿no? Y básicamente, pues el sexo sin placer no conlleva nada, como dicen, la vida parte del sexo y el sexo es parte de la vida. En cuanto al placer, pues, no sé, tiene que existir, ¿no? Si no, no hay ese eros en la actividad sexual. Y bueno, pues nos encontramos con Blanca. Platícanos y queremos saber tu opinión sobre el placer sexual. Ay, no manches. Lo primero que se te venga a la mente, Blanca. Pues que es una sensación, no sé, muy bonita, hermosa, no sé. ¿Sí, no? Yo creo que también hay que tener mucho cuidado. Bueno, o sea, lo disfrutas en su momento, ¿verdad? Pero también hay que tener mucho cuidado de saber con quién lo vas a hacer. Y es que no sé qué decirte. Ahora nos encontramos con Iván Guillén. Señor Iván, ¿podría usted decirnos cuál es su opinión sobre el placer sexual? Pues que es necesario en la vida, ¿no? Para estar física y psicológicamente mejor. Y bueno, pues ya nos encontramos con José Juan Medina y con Jorge Luis. Ok, queremos saber la opinión tuya sobre el placer sexual. El placer sexual. Bueno, mira, no siempre lo puedes alcanzar. Tienes que tener una buena pareja y, bueno, tú ser bastante bueno en lo que haces y tener cierta comunicación con ella o con él, según sea el caso. Y bueno, trabajando juntos y haciéndolo seguido, vas a alcanzarlo y cotorrártelo chido, la neta. Ok, perfecto. ¿Tu opinión sobre el placer sexual? Bueno, yo opino que es más que yo creo que una interacción de juegos, si llevas esto a un tipo de juego, sexual, yo creo que también se puede llegar a un placer. Y bueno, pues el placer sexual es la sensación que experimentamos cada que tenemos relaciones sexuales. Y esta fue la opinión de la gente. Esto fue el sondeo con Hugo y sigues aquí en Identidades Paralelas. Pues bien, regresamos a Identidades Paralelas, ya vimos lo que la gente dice, opina acerca del placer sexual, pero para hablar acerca de tener una opinión más certera, se encuentra con nosotros alguien que quiero muchísimo. Ella es la psicóloga Leti Pozos, es psicóloga del Capacit y pues, de la Secretaría de Salud, y es quien nos acompañará este día.
Un gusto enorme estar contigo, Erasmo. Y volver a retomar a hablar acerca de estos temas, ¿verdad? Que antes lo hacíamos hace mucho tiempo. Pero bueno, ¿y por qué nos da miedo? ¿Por qué a la gente le da miedo hablar de la sexualidad, pero más del placer sexual? ¿Qué es el placer sexual? Fíjate que el placer sería definido más como el disfrute o el goce de una actividad en específico. En este caso lo vamos a enfocar a lo que es la vivencia de la sexualidad. Hablar de sexualidad de por sí ya es un tema bastante complicado, ¿eh? El placer puede ser un tema, como decían ahorita, a lo mejor en relación a las opiniones que daba la gente, puede ser un tema que nos guste más hablar, pero es una parte difícil de vivir, ¿sí? Porque podemos hablar de eso, pero al momento de vivirlo al interior es algo un poquito más complicado, ¿sí? O de repente entendemos placer como algo muy desenfrenado, ¿no? Y entonces vamos poniendo etiquetas sobre esa cuestión de la vivencia del placer. Entonces el placer puede ser como muy paradójico, o sea, por una parte sí, pero por otra parte tampoco se reconoce. O sea, reconocer el placer sería reconocer que un cuerpo siente, y un cuerpo siente desde todo el tiempo. En el programa anterior que tenías decían, la sexualidad a veces se piensa que empieza en la adolescencia, entonces empezarías a pensar que el placer empieza a partir de ahí. Si incluyéramos ese concepto del placer desde siempre, pues es una vivencia que tiene el ser humano todo el tiempo, en diferentes formas y en diferentes momentos. A lo mejor ahorita estaríamos hablando de un placer más erótico, de algo más corporal, de algo que se disfruta más a lo mejor con una pareja. Porque estamos negando el placer de los niños, el placer sexual de los niños. Completamente. O sea, yo lo que decía, o sea, muchas de las veces los niños empiezan se dan cuenta que estimulándose con la pelota o con el caballito, sienten placer. Y cuando nos damos cuenta, luego, o sea, hacemos que la vida sexual sea con culpa, ¿no? Exactamente. Fíjate que aquí eso que tú acabas de comentar es muy interesante, porque entonces parecería que esa vivencia del placer es algo bastante negado, ¿sí? O sea, crecemos con esa idea del placer como algo muy negado y como algo que vas a despertar en algún momento. Y eso no necesariamente es así. Sí tiene mucho que ver con esa parte de pensar que en algún momento el cuerpo se activa y a partir de ese momento sientes placer, pero el placer es una vivencia de disfrute todo el tiempo, ¿eh? El placer lo podemos experimentar a través de muchísimos sentidos, no nada más pensando en la cuestión sexual, y eso también limita mucho esa vivencia de la sexualidad. Sí, porque entonces siempre pensamos que cuando hay coito hay placer sexual. Totalmente. O sea, sí, o sea, es otro de los mitos que tenemos, o sea, a fuerzas tiene que haber penetración para tener placer sexual y no. A veces lo que nos puede llegar a excitar muchísimo pues es el escuchar, el ver, simplemente una caricia, ¿no? Es algo tan placentero y bueno, yo creo que mucha gente ha de saber a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero me llama mucho la atención profundizar un poquito más acerca del tema de placer sexual, por ejemplo, entre hombres, mujeres, bueno, abarca mucho, ¿no? ¿Qué nos podrías mencionar acerca sobre el placer, pero de uno mismo? Sí, yo creo que ahí primero tendríamos que ir hablando un poquito de romper esas barreras. El placer no se limita únicamente a lo que tú decías, a un coito, ¿sí? A una penetración. El reconocer el cuerpo como algo placentero es algo que es todavía a lo mejor un poquito difícil de lograr, ¿no? La experiencia sexual puede ser muy placentera, pero a través de todos los sentidos que tenemos, ¿no? Y a través de diferentes estímulos. Nos olvidamos que la piel es lo más erógeno, o sea, no necesitamos a lo mejor con un beso, una caricia, pero nos olvidamos de los bailes, nos olvidamos de la comida, nos olvidamos de los olores, nos olvidamos de muchas cosas que tienen que ver con la vida erótica. A lo mejor no erotizamos nuestra vida sexual, ¿no? Que es a lo mejor lo que pasa. Sí, totalmente, ahí yo creo que si la sexualidad es algo culpabilizado, yo creo que el placer es la parte también un poco oculta de la sexualidad, ¿no? Esa parte de decir, no se puede vivir tan placenteramente. Tú hablabas ahorita, por ejemplo, al inicio de anorgasmia, en el caso de las mujeres es un placer muy culpabilizado también, y en el caso de los hombres también hay una exigencia bastante grande en cuanto a tener un buen desempeño, una buena respuesta, o todos nuestros, por ejemplo, tamaño, ¿no? En tamaño, o por ejemplo también la parte de decir, hay ciertas expectativas, ¿no? De decir, yo tengo que hacer que la pareja disfrute, y en realidad es también apropiarse del placer, pues si el placer es mío, ¿verdad? Y mientras yo trabaje en mi propio placer, seguramente si cada quien hiciéramos eso, pues la sexualidad sería una experiencia bastante fantástica, hablando de la cuestión erótica, ¿no? Y de la cuestión... Y no se habla muchas veces, porque yo no veo que las parejas lo hablen o que lo digan, o sea, ¿por qué nos da miedo hablar y decir, o sea, estar con nuestra pareja y decir, oye,
¿qué onda? O sea, ¿tienes placer? O ¿cómo podemos hacer para ser más felices, no? O sea... Fíjate que yo creo que ahí eso es algo que nos falta mucho todavía, porque a veces ni siquiera reconocemos el propio placer. Sí, habrá personas, o sea, en la sexualidad hay individualidades, totalmente, ahí estamos de acuerdo. O sea, no podríamos normar o hablar de un solo tipo de sexualidad o un solo tipo de disfrute, pero tendríamos que empezar a reconocer qué cosas me producen a mí un placer primero, para entonces yo poderlo hablar con mi pareja. ¿Sí? O que mi pareja lo pueda hablar conmigo, pero a veces ni siquiera nosotros mismos o nosotras mismas sabemos qué es lo que realmente estamos disfrutando. Exactamente. Pues si estamos hablando de placer sexual, estamos en Identidades Paralelas. Y a mí me gustaría preguntarte algo, como psicóloga, me imagino que has impartido diferentes conferencias acerca de estos temas tan importantes para nosotros. ¿Qué te parece a ti que ahora se abra un espacio como el programa de Identidades Paralelas? Sí, a mí me encanta que haya un espacio, porque definitivamente es un espacio que en San Luis se ha perdido y que se tiene que recuperar completamente. Me gusta mucho que la propuesta de que lo lleve Irasami, que lo lleves tú en la conducción también. Yo creo que incluso el nombre, hablar de identidades, estás hablando ya de una diversidad completa. O sea, en identidades entramos todos. Y cuando hablamos de sexualidad, pues tendremos que hablar de sexualidades también, porque cada quien tenemos nuestra propia percepción o nuestra propia vivencia. Entonces, para mí el hecho de plantear un espacio donde se pueda hablar abiertamente de estos temas, donde la gente pueda acercarse, pueda conocer, pueda preguntar, a mí me parece algo muy, muy maravilloso. Dicen por ahí que el ser humano tiene la capacidad para haber llegado a conquistar el espacio, ir más allá, pero a veces desconoce su propio interior, ¿no? Sí, entonces a eso nos hace falta mucho nosotros que ahorita estamos en este programa, pues gracias al apoyo de pues ustedes y en el anterior programa, no sé si lo llegaron a ver las personas, con las diferentes asociaciones, ¿no? Yo creo que estos temas son muy importantes y Irasami, no sé qué pienses tú acerca pues de este super tema. Sí, regresamos a hablar acerca del placer precisamente y que muchas de las veces, volvíamos a eso, o sea, cómo nos da miedo, cómo ni siquiera conocemos nuestro cuerpo y muchísimo menos, o sea, nos da miedo hasta autoexplorarnos y tener como el autoplacer que también, o sea, es súper válido y yo lo que les digo, o sea, y aparte, o sea, te estás previniendo de mil cosas, ¿no? Muchas cosas, o sea, que son placenteras, pero nos da miedo y nos da miedo como llevarlas a cabo. Por ejemplo, los hombres no salen de los tables, ¿no? O sea, les encanta estar bien, con vestido y todo. Yo les decía, por ejemplo, a unas chicas, o sea, digo, pues vístete un día así, cómprate un vestido así sexy, o sea, llega un día con ligueros, o sea, llega y haz un baile erótico a tu marido, o sea, como un juego, y porque nos olvidamos acerca de los juegos que tienen que ver con el placer, y vas a llevar una vida diferente, una vida sexual. Y dijo, ay no, o sea, si lo hago, o sea, inmediatamente me va a tachar como loca, ¿no? O sea, entonces no lo puedo hacer. Entonces desde ahí, o sea, reprimimos siempre como nuestra vida sexual, ¿no? Y el placer. Es una cuestión muy completamente cultural y social en la que estamos inmersos y todas, aunque tengamos una mente bastante abierta de repente, pues no tenemos parte de una sociedad que venimos arrastrando muchas cosas, ¿no? Totalmente. Sí, claro, lo que te decía que me pasaba a mí de repente con mi familia, de que, o sea, o lo que decimos, o sea, por ejemplo, nunca no imaginamos que nuestras mamás puedan tener placer sexual, ¿no? O sea, es negadísimo, ¿no? Pero hablamos acerca del placer sexual y creemos que conocemos mucho acerca del sexo y hablamos pero si tú les preguntas a varias gente, oye, a ver, dime qué posiciones te sabes, pues claro que no se sabe ni una, ¿no? O sea, y no saben ni cómo las pusieron, pero por eso no hay, o sea, desde ahí estamos mal. Así que, pues bueno, amiga, ya para terminar acerca de este tema. De este tema yo lo único que te diría es, el placer es una vivencia de toda la vida, porque tenemos un cuerpo que siente y podemos experimentar a través de todos nuestros sentidos toda esa cuestión de placer. Y tendríamos que empezar a explorarlo desde el individuo, desde lo que a mí me agrada, desde lo que a mí me gusta, desde reconocer que soy un ser que siente, claro, que disfruta, y empezar a cuestionar esas barreras, ¿verdad? ¿Qué me impide precisamente llegar a lograr esa cuestión? Antes de empezar a pensar en satisfacer a la pareja.
si la pareja lleva el mismo trabajo o las personas con las que podemos tener alguna relación o algún contacto, pues entonces hay una relación bastante distinta, porque no nos hacemos responsables del otro, más bien nos hacemos cargo de nosotros mismos. Así es, y bueno, lo importante es satisfacernos y platicarlo también cuando tienes pareja, platicarlo, porque Obviamente. eso es lo que nos va a llevar, y siempre, o sea, no creer que nada más si hay coito hay placer, o sea, como dices tú, con la vista, con el tacto, con los olores, con los sabores, podemos lograr hacer mil maravillas. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros No, esta un noche. gusto estar contigo. Y un gusto también compartir. Muy interesante hablar acerca del placer sexual, de conocerlo, disfrutarlo, vivirlo, y como lo que decíamos, o sea, muchas de las veces llevamos vidas sexuales activas y ni siquiera tenemos, no la disfrutamos, ¿no? Así es, bueno, pues de acuerdo a todas las opiniones que la gente nos dio, explórense, señoras y señores, generen el placer en cada uno de ustedes para poder tener una sexualidad mucho mejor. Más placentera, me imagino, Así Hugo, es. ¿no? Claro. Pues yo me despido, muchachos, me dio mucho gusto el día de hoy que bueno, pues hayamos tenido este tema, y no me quiero despedir sin darle este consejito. Fíjense lo que me encontré por aquí. El placer sexual mejora la salud y el bienestar. Así es, que tener pues, una vida sexual activa y placentera obviamente nos va a ayudar a ser felices. sí, porque se liberan endorfinas, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, pues bueno, Entonces a practicarlo, no se les olvide. no se olviden que el próximo viernes tenemos una cita aquí en Identidades Paralelas. Adiós.